Somos el grupo número 8, integrados por los abogados Aldo Macorito González, María Luján Cusle Villasboa, Gustavo Antonio Núñez Céspedes, Julia Noemí Martínez y quien les habla José Gabriel Jara Vallejos. Somos alumnos de la Escuela Judicial Sección A del módulo Derecho Procesal Constitucional en la cátedra del profesor Dr. Rubén Galeano Duarte. En dicho trabajo estaremos opinando y analizando sobre la sentencia número 111/2020 que habla sobre la inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República contra las resoluciones judiciales dadas en el marco de un juicio de amparo promovido por un ciudadano, mediante el cual solicita las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. El ministro Eugenio Jiménez Rolón votó por rechazar totalmente la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. Su posición se basa en un análisis detallado que demuestra que ninguno de los argumentos planteados tenía suficiente sustento jurídico. En primer lugar, el ministro se refiere a la acción indirecta que cuestionaba la constitucionalidad de la acordada 1005 del año 2015. Según explica, esta acción carecía de base porque no se presentó la excepción de inconstitucionalidad, que es el único mecanismo válido para impugnar una norma, tal como lo establecen los artículos 546, 562 y 563 del Código Procesal Civil. Sin ese requisito, la pretensión simplemente no se sostiene. En segundo lugar, analiza la acción directa, que denunciaba supuesta arbitrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia. El ministro señala que las resoluciones judiciales estaban debidamente fundamentadas, tanto en los hechos probados como en la normativa aplicable. Subraya que no toda interpretación discutible es arbitraria. Una sentencia solo puede ser considerada arbitraria cuando es irracional o imposible, y ese no lo era. Las decisiones cuestionadas estaban dentro de los márgenes razonables del derecho. Respecto a la acordada 1005/2015, el ministro explica que su función no es modificar derechos constitucionales, sino organizar el procedimiento de la acción de acceso a la información pública conforme a la Ley 5282/14 y a los tratados internacionales. No contradice normas superiores ni convierte la acción en un amparo, simplemente regula el trámite para garantizar el acceso a la información. Sobre la Ley 5033/2013, que exigía autorización judicial para publicar declaraciones juradas, Jiménez Rolón aclara que esa limitación fue superada por la Ley 5282/14, que asegura el derecho al acceso a la información. Sin embargo, recuerda que la Corte no puede declarar la inconstitucionalidad de oficio, ya que esa ley no fue objeto de la acción. Declarar la inconstitucionalidad sin que nadie lo solicite sería exceder sus atribuciones. El ministro también destaca principios esenciales. La Corte no actúa como tercera instancia. La acción de inconstitucionalidad no es un atajo para recibir debates ya resueltos, y los jueces ordinarios actuaron conforme a la ley y a la Constitución. Finalmente concluye que la acción indirecta fracasa por no cumplir los requisitos procesales. Las sentencias impugnadas no son arbitrarias. La acordada 1005/15 es constitucional y por tanto la acción de inconstitucionalidad
debe rechazarse por completo. En síntesis, para el ministro Jiménez Rolón, el derecho de acceso a la información pública está plenamente garantizada. Las decisiones judiciales fueron razonables y la Corte debe respetar el marco legal sin convertirse en una instancia revisora de fallos ordinarios. Mi nombre es Aldo Macorito González. Seguidamente paso a exponer mi opinión sobre el voto de la magistrada María Mercedes Buongiormini Palumbo. Hoy voy a presentar de forma sencilla el contenido del voto de la magistrada mencionada, integrante de la Sala Constitucional. Su postura se caracteriza por ser equilibrada, técnica y muy consciente del conflicto que existe entre dos derechos fundamentales. Por un lado, la privacidad y la intimidad, y por el otro, la transparencia y el control ciudadano sobre la función pública. La magistrada aclara algo muy importante. Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos no son simples datos, sino autos jurídicos que contienen información de distintos tipos. Algunos datos pertenecen al funcionario y otros a terceros, como su cónyuge o familiares. Por eso ella distingue con claridad entre la información del funcionario, que sí puede ser considerada de interés público, la información de terceros, que sigue estando protegida por la Constitución y por tratados internacionales. Con base a esto, sostiene que no es constitucional divulgar datos sensibles de personas que no ejercen cargos públicos, mientras que la información realmente vinculada a las funciones del servidor público debe estar disponible, pero siempre bajo criterios de proporcionalidad y finalidad. Otro punto relevante es que la magistrada insiste en que cada caso debe analizarse cuidadosamente. Hoy, en un mundo digital donde la información se difunda en segundos, un error o una publicación excesiva puede tener consecuencias irreversibles para las personas. Desde mi punto de vista, la autora Buongiormini aplica correctamente los principios constitucionales. Su decisión se apoya en varios elementos claves. Primero, el principio de legalidad. Todo debe ajustarse a la Constitución y a tratados como la Convención Americana, que protegen a la dignidad y a la vida privada. Jerarquía normativa. Respeta leyes anteriores vinculadas a la protección de datos y al secreto bancario, evitando que normas más recientes se apliquen de manera que vulneren derechos fundamentales. La proporcionalidad y la finalidad. Distingue entre lo esencial, como la situación patrimonial general del funcionario, y lo excesivo, como datos específicos de bienes o cuentas bancarias o información de familiares que no tienen una función pública. La razonabilidad y la congruencia. Su decisión es coherente con la labor de la Contraloría, que puede acceder a la información necesaria para el control, pero sin publicar datos innecesarios o sensibles. En conclusión, el voto de la doctora María Mercedes Buongiorno Palumbo combina técnica, prudencia, respeto constitucional. Su análisis asegura que la divulgación de información sea limitada, razonable y orientada exclusivamente al control de la función pública, sin afectar derechos indebidamente a la intimidad de terceros. Buenas, yo soy el abogado Gustavo Antonio Núñez Céspedes, alumno de la Escuela Judicial de la ciudad de Cacupe. En esta oportunidad les hablaré sobre el análisis del voto de la autora ministra Carolina Yanes, específicamente en el acuerdo de sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020. En primer término, la ministra estudia la admisibilidad de la acción instaurada, manifestando que si bien el Código Procesal Civil establece que la sentencia de amparo causa ejecutoria, esto no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional. En tal sentido, la revisión judicial procede cuando se alegan violaciones de derechos fundamentales. Atendiendo al fondo de la cuestión, la misma identifica el conflicto, el derecho a la ciudadanía a conocer gestión pública y el derecho de los funcionarios. En conclusión, la ministra sostiene que la regla general debe favorecer la apertura de la información patrimonial
de los servidores públicos. Respecto a la acordada 105/15 de la Corte Suprema de Justicia, que establece un procedimiento interno que garantiza la información, por ello regula su propio funcionamiento, asegurando que el procedimiento sea eficiente con los principios de legalidad y transparencia. En cuanto a la norma aplicada por la ministra, fueron la Constitución Nacional, leyes nacionales, como así también los tratados internacionales. En cuanto a la opinión de la ministra, coincido plenamente con la postura de la misma, ya que aplicó la norma correctamente. Su razonamiento evidencia comprensión de jerarquía normativa, proporcionalidad, interés público y límite del derecho y el control del ciudadano. Finalmente, muestra un equilibrio entre legalidad y derechos individuales y el interés público. Por lo que, reitero, coincido plenamente con la postura de la ministra Carolina Llanes en cuanto al análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia. Me corresponde hablar sobre el voto del ministro Manuel Ramírez Candia. La posición del ministro Manuel Ramírez Candia es claramente garantista, pro-transparencia y anclada en una interpretación republicana de la Constitución. La acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República debe ser rechazada porque no procede. Se ha cumplido con el objeto de todo proceso de amparo con la protección de principios y derechos constitucionales. Afirma la sentencia que ordenaron la publicación de las declaraciones juradas no son inconstitucionales. Su razonamiento sigue una secuencia clara, conciso y se ajusta a todas las leyes y la ley suprema. En primer lugar, corresponde señalar que los fallos judiciales, primero, se otorgue información sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Y en segundo, que lo confirma y permite tornar operativo el principio republicano del Estado paraguayo en su dimensión de publicidad de la conducta de los funcionarios y la consecuente responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Así también, en definitiva, considera el conocimiento de la conducta privada o funcional de los funcionarios públicos es de relevancia para valorar su idoneidad, sea técnica o moral, en la gestión pública, y para el efecto debe proveer toda información de su actividad para facilitar el control ciudadano de su idoneidad en la gestión. Según el ministro, es fundamental para que se dé el control, así también sea efectivo toda actividad del funcionario, y debe ser informado a los dueños originarios del poder público, que es la ciudadanía. Y considera que toda conducta de los funcionarios debe estar expuesta al público. El ministro enfoca en rebatir el argumento de que no se cumplían los requisitos del amparo e incluso que no comparte del todo la noción de urgencia. Pero aún así no basta para declarar arbitraria la decisión, porque la Corte ya reconoció previamente al amparo como vía idóneo. Así protege la tutela jurisdiccional efectiva sobre el formalismo procesales. Así también resalta que la Ley del Acceso a la Información Pública no prohíbe la divulgación de la declaración jurada, más bien respalda, dado que estas informaciones están en poder del Estado. El voto del señor ministro Ramírez Candia se fundamenta en normas claras y concretos. La Constitución Nacional son principios republicanos, el artículo 1 de la Constitución Nacional, el derecho al acceso a la información, artículo 28 de la Constitución Nacional, el amparo, el artículo 134 de la Constitución Nacional,
las leyes concordantes, la 5602/14 sobre la ley del acceso a la información pública y el artículo 556 del Código Procesal Civil y demás jurisprudencia. Por último, el ministro concluye que la inconstitucionalidad no procede porque no se ha violado norma constitucional alguna que puedan dañar el derecho de los funcionarios públicos, sino que más bien se da cumplimiento a las normas constitucionales de acceso a la información pública que reza el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es un voto coherente, sólido y doctrinariamente fundamentado, alineado con estándares internacionales de transparencia total. Por todo lo expresado por el ministro Ramírez Candia, la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República es totalmente improcedente, imponiendo las costas en el orden causal. Es mi opinión que el voto del doctor Ramírez Candia fue en cumplimiento estricto de preceptos de suma importancia establecido en la Ley Suprema de la República. Del análisis de los votos que constituyen la acordada 111/2020 analizada, se observa que, aunque la metodología y el razonamiento difieren entre cada ministro, hay un hallazgo general. La acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República no cumplió con los requisitos para su admisión y eventual éxito. Ninguno de los ministros pudo establecer que se cometió una violación clara, directa y presente de una norma constitucional por las resoluciones impugnadas. Los votos también concluyen que el acto de inconstitucionalidad no constituye una forma de reinstaurar controversias que ya han sido resueltas por órganos judiciales competentes. Tampoco proporciona criterios de interpretación que sea común a la justicia ordinaria. La intervención de la Sala Constitucional es excepcional y solo es aplicable cuando puede demostrar un cambio genuino en el orden constitucional, algo que la mayoría no encontró cierto en este caso. Por lo tanto, el rechazo de la acción sirve para reafirmar que el control constitucional está bien restringido y que no se aplica tal mecanismo en el proceso de reemplazo de recursos cotidianos. La imposición de costas también indica que, aunque la demanda no se fundamentó en pruebas suficientes, la acción fue respondida de manera justa y necesaria para la realización del escrutinio constitucional. Para concluir, la resolución enfatiza la centralidad de organizar con precisión cualquier caso de inconstitucionalidad a lo largo del curso constitucional, legal y jurisprudencial, y reafirma el papel de la Sala Constitucional como guardiana de la preeminencia de la Constitución, pero solo de manera que permita los tribunales de justicia común desempeñar sus funciones adecuadamente sin interferir en ellas. Muchas gracias.